Las bolsas de la compra se tensaron contra los brazos de Elspeth Brooks cuando salió del supermercado y se dirigió a la calle principal de Stafford. Era una tarde de abril sorprendentemente cálida. El sol aún no se había puesto, pero ya se estaba ocultando, proyectando un resplandor dorado sobre los escaparates de las tiendas. La jornada laboral en la editorial se vio retrasada por otro pedido urgente. El libro infantil tenía que entregarse el viernes siguiente y la corrección de la cubierta no cuadraba. El cansancio llegaba en oleadas, pero la comida para la cena era necesaria. Elspeth se detuvo en el cruce, esperando el semáforo en verde. Tenía el brazo derecho entumecido por el peso de la bolsa de leche y verduras. Los coches pasaban a toda velocidad, dejando tras de sí el olor de la gasolina. Pensó en la noche que le esperaba, una cena sencilla, un par de episodios de la serie con Ezra, quizá un vaso de vino, un martes normal y corriente. Cuando el semáforo se puso en verde, Elspeth cruzó la calle y se dirigió a casa, decidiendo tomar un atajo por la plaza central. Había varias cafeterías con terrazas de verano, ahora llenas de clientes. Caminaba sin mirar a su alrededor, haciendo mentalmente una lista de tareas para mañana, cuando una figura familiar llamó su atención. En el Café Bristol, uno de los más caros de la ciudad, Ezra estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Su marido, que tenía que quedarse en el trabajo hasta las 8 de la tarde, como le había informado por teléfono aquella tarde. Ahora el reloj de la torre de la ciudad marcaba las 7:30. Elspeth aminoró el paso. Ezra no estaba solo. Frente a él había una joven con el pelo largo y oscuro recogido en una coleta baja. Llevaba un vestido azul oscuro con un escote que dejaba al descubierto su grácil cuello. Hablaba animadamente, gesticulando con sus delgadas manos, que estaban tachonadas de delicadas pulseras. Ezra la miraba con una expresión en el rostro que Elspeth no había visto en mucho tiempo. Estaba completamente absorto, hipnotizado. Elspeth se detuvo detrás de un cartel, ocultándose instintivamente de sus miradas. Sentía calor, a pesar del frescor de la noche. A través del gran ventanal del café pudo ver perfectamente lo que ocurría en la mesa. Sobre el mantel blanco había vasos de vino tinto, platos con sobras y un jarrón con una sola rosa. Ezra se inclinó hacia adelante y tomó la mano de la mujer entre las suyas, acariciándole la muñeca con el pulgar. La morena sonrió, inclinó ligeramente la cabeza y se inclinó hacia adelante. Sus labios se encontraron sobre la mesa en un beso que no podía considerarse amistoso. La mano de Ezra se deslizó por la mejilla de ella, deteniéndose en una ligera caricia. En ese momento, el teléfono de Elspeth vibró en el bolsillo de su chaqueta. Sin apartar los ojos de la pareja que se besaba, lo sacó mecánicamente. Una notificación de la aplicación bancaria decía: se ha cargado en su cuenta la cantidad de 4.200 libras. Elspeth parpadeó, sin comprender. Esa cantidad de dinero no había estado ayer en su cuenta conjunta, a menos que... El siguiente mensaje aclaró la situación. Transacción completada según la configuración de recarga automática desde la tarjeta número 3375. Era su tarjeta personal, la que recibía su sueldo, una tarjeta de la que Ezra no podía sacar dinero sin su conocimiento. Elspeth desvió la mirada hacia la ventana del café, donde un camarero acababa de acercarse a una mesa con un terminal. Ezra sacó una tarjeta de crédito y, sin mirar el importe, la introdujo en el aparato. El cheque era largo. Claramente no era para un par de copas de vino. Las dos piezas del rompecabezas se juntaron en la cabeza de Elspeth, desencadenando un ataque de náuseas. Ezra no solo la engañaba, sino que gastaba su dinero en una amante. Y a juzgar por el tamaño de la pérdida, no era solo la cena de esta noche. Las bolsas de la compra de repente parecían invivibles.
Le entraron ganas de tirarlas a la acera, de irrumpir en la cafetería y montar un escándalo, de verter el resto del vino sobre las cabezas de ambos. Pero Elspeth siempre se había enorgullecido de su capacidad para controlar sus emociones. Inspiró profundamente, sintiendo que la sangre le latía con fuerza en las sienes. Ahora no, se susurró a sí misma. Una escena pública no resolvería nada, solo la convertiría en el hazme reír. Ezra y su quienquiera que fuera merecían una respuesta más meditada. Elspeth se apartó del café y dio un paso rápido hacia la casa, intentando no mirar atrás. Un único pensamiento martilleaba en su cabeza. Reúne tus ideas, piensa en los detalles, luego actúa. El camino hasta su casa de Linden Street duró unos 20 minutos. Durante ese tiempo, Elspeth consiguió calmarse un poco. Sin embargo, al abrir la puerta con la llave, aún sentía que le temblaban las manos. En la casa vacía, el sonido de sus pasos resonaba en las paredes. Dispuso mecánicamente la compra, puso la tetera y abrió el portátil. La aplicación bancaria le mostró lo que ya sabía. Habían cargado 4.200 libras de su tarjeta personal a la cuenta conjunta y luego habían pagado 280 libras en el restaurante de Bristol. ¿Qué había pasado con el resto del dinero? Comprobó el historial de transacciones. Hoy no había habido ningún otro cargo importante. La tetera hervía, pero Elspeth no preparó té. Se sirvió agua del filtro y bebió de un trago. Su cabeza se fue despejando poco a poco, dando paso a una fría rabia. 8 años. 8 años de matrimonio. Y nunca antes había sospechado de la infidelidad de Ezra. Había sido predecible, fiable, quizá no el más apasionado, pero fiel. Al menos, eso le parecía a ella. Su relación se basaba en el respeto mutuo y la confianza. ¡Confianza! Elspeth sonrió con amargura. Había confiado en él lo suficiente como para aceptar unir sus finanzas hacía 3 meses, a pesar de que ella siempre había preferido la independencia en asuntos de dinero. Ezra la había convencido de que una cuenta conjunta les ayudaría a planificar mejor su presupuesto familiar. «Somos una familia», dijo abrazándola. «No deberíamos tener secretos entre nosotros». Ahora esas palabras sonaban a burla. Elspeth bebió otro sorbo de agua y miró el reloj. Las 7:30. Ezra debería estar de vuelta en media hora si su reunión de trabajo ya había terminado. Tenía tiempo para decidir cómo comportarse. Subió al dormitorio y se sentó en la cama, mirando la foto de su boda sobre la cómoda. Rostros jóvenes y sonrientes. Ezra parecía tan sincero, con los ojos brillantes. Había sido así de sincero hoy en el café cuando había besado a la otra. Su mirada se posó en su teléfono. Estaba bien llamar a un amigo, soltarlo todo de golpe. Pero el único amigo íntimo que tenía era Owen, la hermana de Ezra. No era una buena opción. Los conocidos del trabajo no eran buenos para ese tipo de revelaciones. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Ezra. Pasando por otra media hora. No me esperes levantada para cenar. Elspeth sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por supuesto que se había retrasado. Tal vez se habían trasladado a otro lugar o habían ido a su casa. Alejó bruscamente esos pensamientos. No valía la pena torturarse con imágenes que solo alimentaban su ira. En su lugar, Elspeth decidió actuar racionalmente. Respiró hondo y abrió el correo electrónico en el portátil. Durante los últimos 3 meses, Ezra había estado creando su cuenta bancaria conjunta y necesitaba enviarle documentos para firmar. Rápidamente encontró el correo con el asunto Finanzas y abrió el archivo PDF adjunto. En la 12ª página del acuerdo había una cláusula que, obviamente, se le había pasado por alto al firmar. En caso de insuficiencia de fondos en la cuenta conjunta, la reposición automática se hará con cargo a la tarjeta número 3375. Su tarjeta, sin previo aviso ni confirmación. Legal, pero furtivo.
Elspeth cerró el portátil y se apoyó en el cabecero. No lloró. Las lágrimas no salían. En su interior solo había frialdad y decepción mezcladas con disgusto. ¿Cómo podía no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo? ¿Era tan ciega o Ezra tan bueno ocultándolo? Cuando se abrió la puerta de abajo, eran cerca de las 9. Elspeth bajó a la cocina y encendió la luz. Decidió no montar una escena de inmediato, no gritar traición. Primero tenía que averiguar más cosas, sobre la mujer, sobre el dinero, sobre la profundidad de la madriguera. Ezra entró en la cocina un poco desarreglado. Llevaba la camisa desabrochada un botón más de lo habitual y el pelo revuelto. Siento el retraso. El cliente estaba siendo muy meticuloso. Se acercó para besarle la mejilla, pero Elspeth fingió no darse cuenta y se volvió hacia la nevera. ¿Quieres cenar algo?, preguntó en tono neutro. He comprado un filete. No, gracias. Me he tomado un tentempié en la reunión. Ezra se aflojó la corbata y se sentó a la mesa. ¿Cómo te va el día? Lo de siempre. Elspeth sacó un yogur y se sentó frente a él. Mucho trabajo, nada especial. Miró a su marido y no lo reconoció. Por fuera era el mismo Ezra, pelo castaño con unas tenues canas en las sienes, arrugas en las comisuras de los ojos, la costumbre de golpear la mesa con los dedos. Pero ahora lo veía como un extraño, capaz de mentir y traicionar. ¿Cómo ha ido vuestra reunión?, preguntó, tratando de mantener un tono de voz informal. Agotadora. Ezra se frotó los ojos. Nos pasamos todo el día discutiendo un nuevo producto de seguros y luego tuve que cenar con el director regional. Ya sabes cómo es, no puedes decir que no. Las mentiras le salían tan fácilmente como si llevara años practicándolas. Quizás sí. Sí, ya veo. Elspeth lo miró por encima de la cucharada de yogur. Por cierto, he recibido una extraña notificación del banco, una especie de gran amortización. Ezra se quedó inmóvil un instante, pero luego se relajó. Ah, eso. Quería contártelo mañana. Surgió la oportunidad de invertir en un proyecto prometedor y tuve que hacer un rápido pago inicial. Lo devolveré todo con intereses en un par de meses. Una nueva mentira pronunciada con la misma facilidad. Elspeth asintió como si se lo creyera. Interesante. ¿Me contarás más? Claro, pero esta noche no, ¿vale? Ezra bostezó. Estoy cansadísimo. Hablemos de ello mañana durante la cena. De acuerdo, aceptó ella, sabiendo que aquella conversación nunca se produciría. Al menos no de la forma que él esperaba. Ezra se levantó y le besó la coronilla, un gesto común que antes evocaba calidez, pero que ahora parecía falso. Voy a ducharme y a acostarme. ¿Vienes? Un poco más tarde, respondió Elspeth. Quiero terminar el capítulo. Cuando el sonido del agua en el baño se calmó, seguido por la respiración constante de un Ezra dormido desde el dormitorio, Elspeth abrió su portátil de nuevo. Esta vez se conectó a las redes sociales y escribió Bristol Café Stafford en su búsqueda. Entre los etiquetados allí, hoy tenía que estar su cita, el tipo de mujeres a las que suele gustar presumir de dónde han estado. En la página de Instagram del café, Elspeth encontró un selfie de una mujer morena con una copa de vino entre las fotos de hoy. El pie de foto decía, una noche especial en un lugar especial. Su perfil estaba abierto. Violet Parrish, 28 años, asesora financiera. Demasiado joven para Ezra, pensó Elspeth con amargura, a pesar de que la diferencia era solo de 8 años. Pero no se trataba de edad, sino de traición. Elspeth buscó el perfil de Violet. Trabajaba para Everest Financial, especializada en planificación financiera personal. ¿Una coincidencia? Difícilmente. Recordó que hacía 3 meses Ezra había mencionado que su empresa celebraba un seminario con asesores financieros. Al parecer, fue allí donde se conocieron. Cerró el portátil, se dirigió al salón y se sentó en una silla junto a la ventana.
Las luces de Stafford brillaban por la noche. La gente se apresuraba a sus asuntos, ajena a los dramas que se desarrollaban a puerta cerrada. Ella y Ezra se habían mudado aquí hacía 5 años desde Londres, decidiendo que una ciudad pequeña se adaptaba mejor a una vida familiar tranquila. Quizá ese era el problema. A Ezra siempre le había gustado el movimiento, la novedad. Ella, en cambio, valoraba la estabilidad y el orden. Las diferencias habían parecido complementarias antes, pero ahora eran un abismo insalvable. Elspeth recordaba su primer encuentro en una feria del libro, donde ella representaba a una editorial y Ezra buscaba literatura de negocios. Había sido encantador, atento, la había hecho reír. Una proposición de matrimonio tras un año de relación, una boda modesta, una luna de miel en Italia, la típica historia feliz, hasta ahora. Ahora, mirando hacia atrás, Elspeth se preguntaba, ¿había señales que se le habían pasado por alto? El aumento de los retrasos, la nueva obsesión por la apariencia, el repentino secretismo con el teléfono, señales clásicas de infidelidad que ella había atribuido al estrés laboral o a su propia paranoia. De repente, Elspeth se sintió cansada, agobiada por el peso del día anterior. No sabía qué iba a hacer mañana, pero se dio cuenta de que esta noche no podía quedarse tumbada junto a Ezra, compartiendo la cama con él, fingiendo que todo iba bien. Sacó una manta del armario y se tumbó en el sofá del salón. El sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, imágenes del presente, planes para el futuro. 8 años de matrimonio llegaban a su fin, destrozados por la traición y las mentiras. En algún lugar de su mente, Elspeth sabía que sobreviviría a esta prueba. Siempre había sido fuerte, pero nunca pensó que su fuerza se pondría a prueba de esta manera. La traición fue dolorosa, pero el robo del dinero fue un insulto más. Era como si Ezra no solo la hubiera traicionado emocionalmente, sino que hubiera valorado su confianza en una cantidad específica. El amanecer empezaba a vislumbrarse tras la ventana cuando Elspeth cayó finalmente en un sueño intranquilo. Su último pensamiento fue la decisión de tomarse su tiempo con la confrontación, reunir más información y luego actuar con seguridad. Al fin y al cabo, es una correctora. Su trabajo es encontrar errores y corregirlos. Y ahora mismo, el mayor error de su vida resultaba ser su propio matrimonio. La mañana comenzó con dolor de cabeza y la sensación de que la noche había transcurrido entre la niebla. Elspeth se duchó, bebió una taza de café cargado y encontró una nota de Ezra sobre la mesa de la cocina. Salí temprano. Reunión importante. Con cariño. Una risita seca se escapó por sí sola. Amor. Ayer mismo esa palabra había tenido sentido. Hoy parecía vacía. El trayecto hasta la oficina del editor duró 20 minutos en autobús. Elspeth se sentó junto a la ventanilla, observando mecánicamente las vistas de Stafford. La ciudad parecía diferente, más gris, menos acogedora. ¿O era ella la que había cambiado de la noche a la mañana? La oficina la recibió con su bullicio habitual. Los empleados estaban reunidos alrededor de la máquina de café, comentando el episodio de la noche anterior de una popular serie de televisión. Elspeth saludó a sus compañeros y se dirigió a su mesa. El monitor se encendió, mostrando la corrección inacabada de un libro infantil. Las letras bailaban ante sus ojos, negándose a formar palabras. Parece que te hayas encontrado con un fantasma. La voz de Sean Russell la sacó de su aturdimiento. Sean era el cajista con el que había trabajado durante 5 años. Alto, con el pelo rubio siempre despeinado y gafas cuadradas, parecía el típico ratón de biblioteca, pero tenía una mente aguda y la rara cualidad de saber escuchar. Quizá lo fuera, respondió Elspeth, intentando sonreír. No ha dormido bien. ¿Problemas? Sean se sentó en el borde del escritorio y le tendió una taza de té. Nunca llegas tarde. Elspeth miró el reloj.
Las 8:45. 15 minutos más tarde de lo habitual. Nada grave, mintió. ¿Cómo está tu hijo? Peter está bien. Ayer ganó la competición de natación del colegio. Seon se quedó callado un momento, estudiando su rostro. Sabes, si alguna vez quieres hablar, siempre estoy aquí para ti. Elspeth asintió agradecida. Seon era un amigo valioso, pero ella no estaba dispuesta a compartir sus problemas en ese momento. Primero tenía que resolverlos ella misma. Gracias, pero de verdad estoy bien, solo un poco de falta de sueño. Sean claramente no lo creía, pero no insistió. Por cierto, Jacinta dijo que vinieras en cuanto llegaras, algo sobre un nuevo proyecto. Cuando se fue, Elspeth abrió la aplicación bancaria de su teléfono. La cantidad en su cuenta era considerablemente menor de lo que debería haber sido después del débito de ayer. Hizo clic en el historial de transacciones. Además de un pago de 280 libras a Bristol, había otras 3 transacciones importantes: 1.200 libras a la joyería Silver Line, 850 libras a una boutique de ropa masculina y 1.400 libras marcadas como depósito. Todas las transacciones se realizaron ayer, casi seguidas. La última, 1 hora después de cenar en el café. Elspeth cerró los ojos, intentando calmar la respiración. 4.200 libras, casi todo su sueldo mensual, gastadas en una sola noche. Joyas, ropa cara y algún tipo de depósito. Estaba claro que Ezra se estaba preparando para algo serio con la tal Violet. 15 minutos después, Elspeth estaba sentada en el despacho de Jacinta Dawson, la directora de la editorial. Jacinta era una mujer enérgica de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y una mirada penetrante. Le tendió una carpeta a Elspeth. Nueva autora, Cassandra Winter, escribe detectives históricos. Promete ser un éxito de ventas, pero el texto necesita una seria revisión. Creo que es exactamente tu perfil. Elspeth abrió la carpeta. 500 páginas de manuscrito, plazo de 2 semanas. ¿Puedes encargarte?, preguntó Jacinta, observando su reacción. Los honorarios serán los adecuados, más un posible porcentaje de las ventas si va bien. Un dinero extra, justo lo que necesitaba ahora. Por supuesto, Elspeth cerró la carpeta. ¿Cuándo empiezo? Ahora mismo. Te relevo de tus proyectos actuales. De camino a su mesa, Elspeth pensó en lo extraña que era a veces la vida. Ayer mismo habría estado hablando de este nuevo proyecto con Ezra durante la cena, soñando con lo que podrían comprar con la paga extra. Hoy, todos esos pensamientos estaban teñidos por la amargura de la traición. A la hora de comer, cuando la mayoría del personal se había ido a una cafetería cercana, Elspeth se quedó en su mesa. Abrió Facebook y tecleó el nombre de Violet Parrish. La cuenta apareció de inmediato y no era tan privada. Fotos de conferencias, posts profesionales sobre planificación financiera, algunos selfies de viajes. Violet parecía inteligente y exitosa. Su mirada irradiaba confianza, aunque había algo vulnerable en ella, sobre todo en las primeras fotos. En la sección Sobre mí, decía: ayudar a la gente a gestionar sus finanzas y alcanzar sus objetivos. Creo que todo el mundo se merece la libertad financiera. Elspeth bajó por el feed hasta las entradas de hace 3 meses y encontró lo que buscaba: una foto de un seminario financiero. Al fondo, borroso pero reconocible, estaba Ezra con una copa de champán. El pie de foto decía: presentaciones útiles en el evento de hoy. El teléfono vibró, una llamada entrante de Ezra. Elspeth se preguntó por un momento si debía contestar, pero aceptó la llamada. «Hola», la voz de Ezra sonaba alegre, como un día normal. «¿Qué tal estás?» «Bien», respondió ella, sorprendida por su tono tranquilo. Jacinta dio un nuevo proyecto. «Estaré ocupada un par de semanas». «Qué bien». Ezra parecía sinceramente feliz por ella. «Mira, sobre la cancelación de ayer, debería haberlo hablado antes contigo.
Era una oportunidad, tenía que actuar rápido. 4.200 libras es mucho dinero, dijo Elspeth. Lo sé, pero es un buen rendimiento. Y he visto el extracto. Parte del dinero ya ha salido para invertir. ¿Una joyería y ropa de hombre? Elspeth no pudo resistirse. Una pausa. Corta, pero notable. Ah, eso. Tenía que vestirme adecuadamente para una reunión con inversores. Y las joyas forman parte del trato. Es una tradición. No te preocupes, se pagarán solas, explicó rápidamente Ezra. Hablaremos más de ello esta noche, ¿vale? Claro, aceptó Elspeth. Nos vemos esta noche. Mentiras, mentiras otra vez. Cada palabra, cada explicación era falsa. Elspeth dejó el teléfono sobre la mesa y notó que le temblaba la mano. La ira había sido sustituida por algo frío y calculador. Si Ezra estaba jugando un doble juego, ella también podía estarlo. Elspeth pasó el resto del día inmersa en el nuevo manuscrito, intentando distraerse de los pensamientos de traición. La historia de un detective victoriano que desentraña una serie de misteriosos asesinatos era lo bastante fascinante como para hacerla olvidar a veces sus propios problemas. A las 5:30, Sean la visitó antes de marcharse. «¿Cómo va el nuevo proyecto?», le preguntó mientras la veía recoger sus cosas. «Interesante». Elspeth cerró el portátil. «Es extraño, pero el trabajo me ayuda a no pensar en cosas». Sean se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho. «Cuando descubrí que Laura me engañaba, dormí en la oficina durante una semana. No me atrevía a volver a casa». Elspeth se quedó helada. Nunca habían hablado de las razones del divorcio de Sean. ¿Era obvio?, preguntó en voz baja. En retrospectiva, sí. Entonces fue como si estuviera ciego. Sean se quitó las gafas y se las limpió con el borde de la camisa. A veces los descubrimientos más inesperados resultan ser lógicos, solo que no queremos ver las señales. Elspeth asintió, sintiendo un repentino impulso de contárselo todo. Pero no aquí, no ahora. ¿Cómo te las has arreglado? Día a día, se encogió de hombros Sean. Al principio pensé que el mundo se había venido abajo. Luego me di cuenta de que la vida sigue. Peter me ayudó. Cuando tienes a alguien a quien cuidar, es más fácil seguir adelante. Gracias, sonrió Elspeth, sinceramente, por primera vez aquel día. ¿Por qué?, se sorprendió Sean. Por compartir y por no preguntar. Sean sonrió y volvió a ponerse las gafas. Cuando estés listo para contármelo te escucho. Hasta entonces, aguanta. De camino a casa, Elspeth decidió pasar por Everest Finance, la empresa donde trabajaba Violet. Era un moderno edificio de cristal y hormigón en el distrito comercial de Stafford. En la entrada, un guardia de seguridad le pidió que concertara una cita con un consejero. «Me gustaría ver a Violet Parrish», dijo Elspeth, intentando mantener una voz informal. «La señorita Parrish no tiene ninguna ventana abierta hoy». El guardia miró el ordenador. «Puedo citarla para mañana a las 11:30». «Bien», dijo Elspeth, pero utilizó su apellido de soltera. «Se trata de una planificación financiera a largo plazo». Al salir del edificio, sintió un subidón de adrenalina. Mañana se encontraría cara a cara con la mujer que había arruinado su matrimonio. La sola idea le parecía absurda, pero Elspeth necesitaba respuestas que Ezra nunca le daría. En casa, lo primero que hizo Elspeth fue revisar el armario de Ezra. Entre las camisas y los trajes habituales, encontró una prenda nueva, una chaqueta azul oscuro de una marca conocida, con una etiqueta en la que se leía la misma cantidad que le habían cargado ayer. No había nada en el bolsillo, pero sí un leve rastro de carmín en el forro interior. Elspeth se llevó el paño a la nariz. El olor era desconocido, dulzón. El cajón con el reloj y los accesorios estaba cerrado. Antes siempre había estado abierto. Elspeth intentó varias combinaciones en el código de la cerradura. El cumpleaños de Ezra,
la fecha de su boda, el número de su primer coche. No tuvo suerte. Al parecer, aquella joya en concreto estaba escondida allí. Elspeth se dirigió al ordenador de Ezra. Conocía la contraseña. Nunca se la habían ocultado. Había limpiado a fondo el historial de su navegador, pero en sus descargas encontró varios archivos relacionados con la reserva. Un piso en el centro de Stafford, nuevo, en un prestigioso complejo de apartamentos. La fianza es de 1.400 libras. El inquilino es Ezra Brooks. La fecha de mudanza es el 1 de mayo, dentro de 15 días. Elspeth se hundió en una silla, sintiendo que la realidad cambiaba a su alrededor. Ezra planeaba marcharse. Todo este tiempo, mientras hablaban de comprar una casa en el campo, de viajar en verano, de un posible bebé, él se preparaba para una nueva vida, sin ella. El sonido de la llave en la cerradura hizo que Elspeth cerrara rápidamente todos los archivos y volviera a la cocina. Encendió la tetera y sacó una olla, imitando la preparación de la cena. Cuando Ezra entró, ella le dedicó la misma sonrisa que había hecho durante los últimos 8 años. «Hola, ¿qué tal el día?» «No ha sido fácil». Ezra parecía muy cansado. Varios clientes difíciles, reuniones interminables. Se acercó y la abrazó por detrás como hacía siempre. Elspeth se obligó a no estremecerse ante su contacto. «Huele bien», comentó él, besándole el cuello. «¿Qué hay para cenar?» «Lasaña», mintió Elspeth. No había hecho lasaña. «Estará lista en media hora». «Genial. Tendré tiempo de ducharme». Ezra se dirigió a las escaleras, pero se detuvo. «Hablando de lo de anoche, me doy cuenta de que cometí una imprudencia. Lo prometo, no más decisiones financieras sin discutirlas». Elspeth asintió, sin confiar en su voz. Con qué facilidad mentía, mirándola directamente a los ojos. Con qué maestría interpretaba el papel de marido afectuoso. Cuando Ezra subió, ella sacó rápidamente la lasaña congelada del congelador y la metió en el horno. Luego abrió una botella de vino tinto y se sirvió un vaso. Esta noche se lo merecía. La cena transcurrió con la habitual charla de trabajo. Ezra habló de un nuevo proyecto en su compañía de seguros. Elspeth compartió sus impresiones sobre un manuscrito policíaco. Era lo de siempre, salvo por la enorme mentira que flotaba entre ellos como un muro invisible. «Entonces, ¿qué pasa con esta amortización?», preguntó Elspeth mientras pasaban al postre. «Hablabas de la inversión». «Sí». Ezra dio un sorbo a su vino. «Ha surgido la oportunidad de invertir en propiedades. Un piso en un complejo nuevo, comprarlo durante la fase de construcción y venderlo una vez terminado. Beneficio de hasta el 30% en 6 meses». Elspeth observó con qué seguridad improvisaba. Ni un solo signo de torpeza o culpabilidad. Sonaba tentador. ¿Y por qué era necesario decidirse al instante? «El último lote a este precio», sonrió Ezra. «Te juro que no te arrepentirás. Imagina lo que podríamos comprar con ese dinero en otoño. Nosotros». Seguía diciendo Fischl, planeando desaparecer de su vida en 15 días. «Por supuesto». Elspeth también sonrió. «Confío en ti en asuntos financieros». Después de cenar, se acomodaron en el sofá para ver un nuevo episodio de una serie que ambos adoraban. Ezra la abrazaba, comentando lo que ocurría en la pantalla, riéndose de los chistes. Nada en su comportamiento delataba a un hombre con una doble vida. Si Elspeth no hubiera visto la prueba con sus propios ojos, nunca lo habría sospechado. Cuando terminó el programa, Ezra bostezó y se estiró. «Voy a ducharme y a acostarme. Mañana tengo que madrugar. Reunión con un cliente a las 8. «Me reuniré contigo dentro de unos minutos», contestó Elspeth mientras seguía mirando la pantalla del televisor. Al quedarse sola, se le cayó la máscara de tranquilidad. Jugar a la familia feliz era más agotador de lo que esperaba, pero ahora tenía un plan. Mañana se reuniría con Violet y luego con... Entonces decidiría qué hacer a continuación.
Elspeth apagó la televisión y subió al dormitorio. Ezra ya estaba dormido o fingía estarlo. Su respiración era tranquila, su rostro relajado. Elspeth se tumbó a su lado, intentando no tocarlo. Mañana iba a tener una conversación difícil con una mujer que probablemente ni siquiera sabía que existía. O peor aún, sabía perfectamente quién era. Con ese pensamiento, Elspeth cerró los ojos, preparándose para otra noche de insomnio con el hombre al que una vez había considerado el amor de su vida, pero que ahora solo veía como un hábil mentiroso dispuesto a traicionarla en aras de una nueva pasión. El despertador sonó a las 6:30 como de costumbre. Elspeth abrió los ojos y miró al techo. Ezra se removió somnoliento a su lado. Era la mañana de siempre. Él se levantaba, hacía ruido en el baño, tomaba café en la cocina y se iba a trabajar. Ella se levantaba a continuación, se preparaba y conducía hasta la editorial. Así había sido durante años, con pequeñas variaciones. Hoy sería diferente. Ezra le besó la mejilla antes de marcharse. «Nos vemos esta noche», dijo ajustándose la corbata. «Puede que llegue tarde, no me esperes levantada con la cena». Elspeth asintió, viéndole comprobar su cartera y su teléfono antes de marcharse. Los movimientos eran afinados, familiares. De repente se preguntó cuánto tiempo llevaba él con esa doble vida. ¿Semanas? ¿Meses? En cuanto la puerta se cerró tras Ezra, Elspeth saltó de la cama. No tenía mucho tiempo. Se dio una ducha rápida, se puso un vestido gris que rara vez usaba y una capa ligera, ropas sencillas con las que era fácil perderse entre la multitud. Recogiéndose el pelo en un moño bajo y poniéndose las gafas de sol, Elspeth se miró en el espejo, una mujer que su propio marido no reconocería entre la multitud. Llamó a Jacinta y, alegando mala salud, se tomó el día libre. Su jefe no hizo demasiadas preguntas. Elspeth nunca había faltado al trabajo sin una buena razón. La oficina de la compañía de seguros en la que trabajaba Ezra estaba a 20 minutos a pie de su casa. Elspeth decidió no arriesgarse y llamó a un taxi para llegar antes que su marido. El conductor la dejó enfrente del moderno edificio de cristal y ella se acomodó en un pequeño café que daba a la entrada. Ezra se presentó a las 8:10, puntual como siempre. Saludó con la cabeza al guardia, pasó por el torniquete y desapareció en el ascensor. Elspeth pidió otro café y abrió el libro que había traído para disimular. La espera podría haber sido larga. Sin embargo, a las 10:45, Ezra salió del edificio y, en lugar de acudir a su habitual reunión de negocios, se subió a un taxi. Elspeth pagó rápidamente y salió corriendo del café antes de que pudiera coger el siguiente coche. «Siga a ese taxi», dijo al conductor, señalando el coche que se alejaba. El taxista, un hombre mayor con bigote canoso, la miró incrédulo. «¿Lo dice en serio? ¿Como en el cine?» «Claro». Elspeth le tendió un billete de 20 libras. «Mantén las distancias». El taxi de Ezra se detuvo frente al Mercury Business Center, al otro lado de la ciudad. Elspeth pidió al conductor que redujera un poco más la velocidad. Ezra pagó y entró en el edificio sin mirar atrás. Parecía seguro de sí mismo, como un hombre que sabe exactamente a dónde va. Elspeth bajó del taxi y le siguió, manteniendo una distancia prudencial. El interior del centro de negocios estaba muy concurrido. La gente se apresuraba en sus quehaceres, se estaban celebrando algunas presentaciones y la cafetería de la planta baja estaba abarrotada de clientes. Ezra pasó por delante de todo aquello y se dirigió a los ascensores al fondo del vestíbulo. Elspeth aceleró el paso, temerosa de perderlo de vista. Lo vio pulsar el botón del 5.º piso a tiempo para esperar al siguiente ascensor. Cuando se abrieron las puertas del 5.º, Elspeth se asomó cautelosamente al pasillo. Ezra acababa de entrar en un despacho con un cartel que rezaba Everest Finance, la empresa de Violet. El corazón le latió con fuerza.
No esperaba que fuera tan evidente. Nada de reuniones secretas en lugares ocultos. Ezra se dirigía abiertamente al lugar de trabajo de su amante. Eso daba a la situación un toque surrealista de normalidad. Elspeth se acercó a la oficina de Everest Finance y se detuvo ante la puerta de cristal. Dentro había una recepción estándar con una joven sentada detrás. Ezra estaba hablando con ella y, al cabo de un momento, le acompañó a la parte trasera de la oficina. Elspeth se retiró a una alcoba cerca del refrigerador de agua y trató de decidir qué hacer a continuación. No tenía cita con Violet hasta las 11:30, 40 minutos más tarde. Podía esperar hasta la hora oficial y reunirse con la amante de su marido con el pretexto de recibir asesoramiento financiero, o podía hacer lo que más temía, entrar ahora mismo y enfrentarse a los dos. En ese momento, la decisión se tomó por ella. La puerta del despacho se abrió y Ezra y Violet salieron. Estaban enfrascados en una conversación y se dirigían al ascensor. Elspeth se dio la vuelta instintivamente, pero enseguida se dio cuenta de que no habían reparado en ella. Desde el fondo, oyó que Violet se reía de algo que había dicho Ezra. Elspeth los siguió unos metros por detrás. Bajaron a la planta baja y se dirigieron a la cafetería. Violet iba vestida con un elegante traje azul, el pelo oscuro recogido en la misma coleta baja que llevaba cuando se dació. Ezra parecía animado. No dejaba de inclinarse hacia ella, diciéndole algo al oído. En la cafetería, tomaron una mesa en el rincón más alejado y pidieron. Elspeth se detuvo en la entrada, sintiendo que el corazón se le aceleraba. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo se comportaría? De repente, todas las palabras que había preparado se le salieron de la cabeza. Pero no había escapatoria. Había venido aquí en busca de respuestas y sería de cobardes retirarse ahora. Cuadrando los hombros y quitándose las gafas de sol, Elspeth se dirigió directamente a su mesa. Ezra la vio primero. Su rostro cambió en un instante. Su sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron de sorpresa y miedo. Empezó a levantarse, pero Elspeth ya estaba junto a ellos. «Hola, Ezra», dijo con calma. «¿Me presentas a tu colega?» Violet se dio la vuelta y miró perpleja, primero a Elspeth y luego a Ezra. «¿Elspeth?» Su voz sonaba anormalmente alta. «¿Qué haces aquí?» «Lo mismo que tú, al parecer. Conociendo a la señorita Parrish». Elspeth se volvió hacia Violet. «Es usted, ¿verdad? ¿La asesora financiera?» Violet se puso ligeramente pálida. «Sí, soy Violet Parrish. Y usted es Elspeth Brooks». «Elspeth Brooks, la mujer de Ezra», dijo en un tono uniforme sin acusaciones ni enfados. «Todavía no te conozco». Ezra parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cabeza. Trató frenéticamente de encontrar una explicación. «Elspeth, no es lo que piensas», empezó con la frase estándar pronunciada por todos los traidores convictos de la historia de la humanidad. «La señorita Parrish está asesorando a nuestra empresa en joyería Silver Line y alquiler de pisos», interrumpió Elspeth. «O sobre cenas en el Bristol a mi costa». Violet se levantó bruscamente recogiendo su bolso. Su rostro enrojeció de vergüenza. «Creo que ya me voy», dijo, evitando los ojos de Elspeth. «Ezra, luego hablamos». «Violet, espera». Ezra intentó retenerla, pero ella ya se dirigía a la salida de la cafetería. Elspeth ocupó el asiento que Violet acababa de dejar libre. Ella y Ezra se encontraron frente a frente, separados solo por una pequeña mesa y una enorme mentira. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Elspeth, intentando hablar en voz baja para no llamar demasiado la atención. Ezra se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Elspeth, te juro que no es lo que parece. En realidad estamos trabajando en un proyecto financiero». «No me mientas». Su voz seguía siendo tranquila, pero en ella resonaba el acero. «Os vi en el Bristol.
Os vi besándoos. Te vi gastar mi dinero en ella. La cara de Ezra cambió, la máscara de la confianza cayendo, revelando la confusión y la culpa. Mira, puedo explicártelo. Aquí, Elspeth miró a su alrededor. Varios visitantes ya miraban en su dirección con interés. ¿De verdad quieres discutir esto en la cafetería? Ezra tragó saliva y negó con la cabeza. Hablemos en casa. Te lo explicaré todo, te lo prometo. ¿Cómo explicas el piso que tienes desde el 1 de mayo? Preguntó Elspeth. ¿También forma parte del proyecto financiero? Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. No esperaba que ella supiera tanto. ¿Me has estado siguiendo? ¿Has mirado en mi ordenador? Y me has estado robando el dinero, replicó Elspeth. Creo que tenía derecho a saber a dónde iba. Ezra miró a su alrededor y bajó la voz. Por favor, aquí no. Vendré pronto a casa y lo hablaremos. Te prometo que te lo explicaré todo. Elspeth lo miró y vio a un extraño. ¿Dónde estaba el Ezra que amaba? El que le confiaba su vida y su futuro, con el que pensaba envejecer. 7 en punto, dijo, poniéndose en pie. Te espero en casa a las 7, y esta vez quiero oír la verdad, Ezra. Salió de la cafetería, sintiendo que las miradas la escoltaban. Solo cuando estuvo fuera, Elspeth se permitió respirar hondo. La adrenalina desapareció, dejando tras de sí una extraña desolación. El enfrentamiento había sucedido, pero no había sido más fácil. Tal vez fuera incluso más difícil, porque ahora era imposible fingir. La realidad había salido a la superficie, fea y dolorosa. Elspeth no quería volver a casa. La casa vacía, empapada de mentiras, le parecía ajena e inhóspita. En su lugar se dirigió al parque cercano al centro de negocios. El día era soleado pero fresco. Elspeth se sentó en un banco junto al estanque y observó a los patos nadar por la superficie del agua, zambulléndose de vez en cuando en busca de algo bajo el agua. De repente, su vida sencilla y simple le pareció increíblemente atractiva. El teléfono vibró. Un mensaje de Ezra. Lo siento, hablaré contigo esta noche. Por favor, dame la oportunidad de explicarte. Elspeth no contestó. ¿Qué podía decir? Vale, espero tu próxima excusa. O no te molestes, de todas formas no te creo. Cualquiera de las dos respuestas parecía inútil. En su lugar, marcó el número de Sean. Él contestó después de la segunda señal. «¿Elspeth? ¿Va todo bien?» «La verdad es que no», respondió ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «¿Estás ocupada hoy después del trabajo?» «La exmujer de Peter se lleva a Peter, así que estoy libre. ¿Ocurre algo?» «Sí». Elspeth miró a los patos, pensando en lo extraño que era mantener esta conversación en un día soleado en el parque. «Necesito hablar con alguien, no en la oficina». «¿En el pub Crown a las 6?» sugirió Sean. «Una mesa tranquila en un rincón y una pinta de cerveza hacen maravillas». «Gracias», dijo Elspeth sinceramente. «Nos vemos allí». Después de hablar con Sean, se sintió un poco mejor. La necesidad de encontrarse con alguien en quien confiaba estructuró el resto del día. Ahora tenía que decidir qué hacer antes de las 6. Elspeth se dirigió a la biblioteca más cercana. Un lugar tranquilo, lleno de libros, siempre la tranquilizaba. Encontró un rincón apartado con una silla junto a la ventana y sacó de su bolso el manuscrito que Jacinta le había dado. Trabajar la ayudaba a distraerse. Pasó 2 horas inmersa en un texto ajeno, corrigiendo errores, puliendo frases, haciendo anotaciones en los márgenes. La historia de un detective victoriano que investiga una serie de extraños crímenes era lo bastante fascinante como para distraerla de sus propios problemas. A las 3:30 su estómago le recordó que no había comido desde la mañana. Elspeth guardó el manuscrito y salió de la biblioteca. Había una pequeña cafetería cerca, donde pidió un sándwich y té. No tenía apetito, pero se obligó a comer al menos la mitad. Lo último que necesitaba ahora era desmayarse de hambre. Después del café,
Elspeth decidió ir de compras, no para comprar, sino para matar el tiempo. Deambuló entre los percheros de ropa, miró los expositores de joyas, hojeó los libros de la librería. Mientras tanto, sus pensamientos volvían a su próxima conversación con Ezra. ¿Qué le diría? ¿Qué diría ella? ¿Tenía sentido la conversación o ya había tomado la decisión en algún lugar de su mente? A las 5:30, Elspeth se dirigió al pub Crown. Era un viejo edificio de ladrillo rojo, con techos bajos y vigas de madera. No estaba abarrotado, era demasiado pronto para el ajetreo de la noche. Sean ya estaba esperando en una mesa de la esquina, como había prometido. Tenía delante una pinta de cerveza negra. «Hola», se levantó al verla. «¿Qué quieres tomar?» «Vino», respondió Elspeth, quitándose la capa. «Tinto, seco». Cuando Sean volvió a la barra, ella se hundió en una silla y cerró los ojos un momento. El cansancio le sobrevino de repente, como si llevara todo el día consumiendo adrenalina pura y ahora se le estuviera acabando. «Toma». Sean le puso la copa de vino delante y se sentó frente a ella. «Parece que lo necesitas». Elspeth bebió un sorbo y sintió que el calor le recorría el cuerpo. «Gracias por quedar conmigo». «De nada». Sean la miró detenidamente por encima de las gafas. «¿Quieres contarme lo que ha pasado?» Y ella lo hizo, sobre ver a Ezra con Violet en la cafetería, sobre la cancelación, el enfrentamiento de hoy en el centro de negocios, sobre el piso, alquilado desde el 1 de mayo. Sean escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando o frunciendo el ceño. Cuando ella terminó, permaneció en silencio largo rato, reflexionando sobre lo que había oído. «¿Qué vas a hacer?», preguntó por fin. «No lo sé», respondió Elspeth con sinceridad. «Una parte de mí solo quiere marcharse, recoger mis cosas mientras él no está y desaparecer. Otra parte de mí quiere una explicación. Pero ¿qué clase de explicaciones hay? A veces no las necesitas para justificarte, sino para cerrar la gestalt», dijo Sean. «Cuando Laura se fue, me lo pregunté durante semanas. ¿Por qué? ¿Cuándo salió todo mal? ¿Qué hice mal?» «¿Y encontraste las respuestas?», preguntó Elspeth. «No todas», se encogió de hombros Sean, «pero las suficientes para seguir adelante. A veces es necesario oír la verdad, por dolorosa que sea». Elspeth asintió, dándose cuenta de que tenía razón. Necesitaba respuestas, no para perdonar a Ezra o darle otra oportunidad, sino para comprender por sí misma qué había ocurrido con su matrimonio. ¿Cuándo y por qué había decidido él que estaban mejor separados? ¿Cuándo le había resultado más fácil mentir que decir la verdad? «Gracias», terminó el vino. «Tiene razón. Le escucharé esta noche y luego decidiré qué hacer». «Decidas lo que decidas, que sepas que cuentas con apoyo». Sean le tocó ligeramente el brazo. «Si necesitas un lugar donde dormir o ayuda para mudarte o simplemente alguien con quien tomar una copa, aquí estoy». Elspeth sonrió agradecida. En un mundo que de repente se había vuelto impredecible y peligroso, era reconfortante saber que había alguien en quien confiar. A las 6:30 se despidió de Sean y se dirigió a casa. Tenía media hora antes de su cita con Ezra, tiempo suficiente para ordenar sus pensamientos y prepararse para la difícil conversación. La casa la recibió en silencio. Elspeth encendió la luz del salón y fue a la cocina a poner la tetera. Las manos le temblaban ligeramente y respiró hondo, tratando de calmarse. Fuera lo que fuese lo que Ezra tuviera que decir, estaba dispuesta a escuchar la verdad, y estaba dispuesta a tomar una decisión que cambiaría su vida. Exactamente a las 7 en punto, la llave giró en la cerradura. Elspeth se sentó en una silla del salón, mirando la puerta. Ezra entró, con aspecto cansado y tenso. Se detuvo en el umbral, dudando si acercarse. «Hola», dijo en voz baja. «Gracias por aceptar hablar». Elspeth asintió, señalando el sofá de enfrente. «Te escucho, Ezra.
Y esta vez quiero oír la verdad, toda la verdad. Ezra se sentó en el sofá frente a Elspeth sin quitarse la chaqueta. Parecía agotado, con unas ojeras que no tenía por la mañana. Se miró las manos durante unos segundos, como si buscara palabras. No sé por dónde empezar, dijo al fin. Por la verdad, respondió Elspeth, sorprendida de su propia calma. Por el principio, ¿cuándo conociste a Violet? Ezra respiró hondo. Hace 3 meses, en un seminario financiero, dio una presentación sobre inversión personal y luego hizo asesoramiento individual. Me apunté porque... vaciló. Porque tenía algunos problemas que no te he contado. ¿Qué tipo de problemas? Elspeth sostuvo la taza de té, calentándose las manos contra ella. De pronto sintió frío, a pesar de la cálida tarde. Financiera. Ezra se frotó la cara. ¿Recuerdas el proyecto de seguro médico en el que trabajé el otoño pasado? Fracasó. Totalmente. Perdí una parte importante de mi bonificación anual y luego cometí la estupidez de intentar volver a la bolsa. Elspeth parpadeó. Nunca habían hablado de los detalles de sus primas. Ezra siempre decía que era su contribución a la familia y ella no había preguntado. ¿Cuánto perdiste? Casi 20.000 libras, respondió Ezra en voz baja. Sé que debería habértelo dicho, pero me daba vergüenza. Pensé que podría arreglarlo antes de que te dieras cuenta. Y entonces apareció Violet. Elspeth intentó mantener la voz firme, pero la irritación crecía en su interior. Le había ocultado sus problemas financieros, arriesgando su futuro juntos, y ni siquiera había considerado oportuno compartirlo. Sí, asintió Ezra. Su enfoque de la planificación financiera me pareció razonable. Sugirió algunas estrategias para salir de la situación. Empezamos a reunirnos para asesorarnos, primero una vez a la semana, luego más a menudo. ¿Y cuándo esas consultas se convirtieron en algo más? Ezra la miró a los ojos por primera vez desde que empezó la conversación. Aproximadamente un mes después. Hablamos mucho, no solo de dinero. Sabe escuchar, sabe hacer las preguntas adecuadas. Sentí que realmente me entendía, mis ambiciones, mis miedos. ¿Y yo no? Elspeth dejó la taza sobre la mesa. Esa no es la cuestión. Ezra negó con la cabeza. Tú y yo hemos estado juntos tanto tiempo que simplemente dejado de compartir. Tenía miedo de decepcionarte. Con Violet era más fácil. Ella me veía tal como soy ahora, sin todo el bagaje del pasado. Elspeth sintió una punzada de dolor. Así que su historia común, todos esos años juntos, se había convertido en pozo para él, algo de lo que quería deshacerse. ¿Cuándo empezasteis a veros fuera de la oficina? Hace 6 semanas. Ezra bajó la mirada. Al principio fueron cenas de negocios, luego las cosas cambiaron. Y entonces decidiste fusionar nuestras finanzas. Elspeth lo dijo como una afirmación, no como una pregunta. Para tener acceso a mi dinero. No. Ezra dio un paso adelante. No exactamente así. Realmente quería simplificar nuestra planificación financiera. Y luego, cuando creamos la cuenta conjunta, pensé que podría usar tus fondos temporalmente para arreglar las cosas. Iba a devolver cada centavo con intereses. ¿Usarlos para salir con Violet? Preguntó Elspeth, sintiendo que una oleada de ira crecía en su interior. ¿O para comprarle joyas? Ezra se sonrojó. Fue una estupidez, lo sé. Es que esa noche quería hacerle un regalo. Y sí, utilicé nuestra cuenta conjunta, y cuando no hubo suficiente dinero, el sistema lo sacó automáticamente de su tarjeta. No lo planeé, lo juro. ¿Y el piso? Elspeth le miró directamente a los ojos. ¿Tampoco tenías pensado alquilar un piso a partir del 1 de mayo? Ezra parecía atónito. ¿Cómo te has enterado? Encontré los documentos en tu ordenador. No te esforzaste mucho por ocultarlos. Se hizo el silencio. De la ventana abierta llegaba el sonido de los coches que pasaban y las voces lejanas de los vecinos.
Una tarde normal en su tranquilo barrio, como si no pasara nada. Iba a decírtelo, dijo por fin Esdras. No así, por supuesto. Iba a explicártelo todo cuando encontrara la forma de recuperar el dinero. ¿Y después qué?, preguntó Elspeth. ¿Volverías a su casa? ¿Dejar una nota en la nevera? No lo sé, respondió Ezra con sinceridad. Estoy confuso, Elspeth. Todo ha sucedido muy deprisa. Hace 3 meses no se me habría ocurrido engañarla, y ahora no me reconozco. Elspeth se apartó de la ventana. El sol poniente teñía la habitación de tonos dorados, creando una engañosa sensación de acogimiento. 8 años de matrimonio se desmoronaban ante sus ojos, y ella no podía hacer nada para evitarlo. ¿Y quería hacerlo? ¿La quiere?, preguntó Elspeth, sorprendida ante su propia pregunta. Ezra se pasó una mano por el pelo, un gesto que antes le había parecido tan familiar. No lo sé, creo que sí, pero quizás solo sea una novedad, un flechazo. Miró a Elspeth con una mirada suplicante. Estoy confundido, de verdad. Una parte de mí aún te ama, nuestra vida juntos, pero la otra parte quiere algo nuevo. ¿Y por eso has decidido robarme el dinero y escabullirte en vez de hablar? Elspeth no pudo contener la amargura en su voz. Fui un cobarde, admitió Ezra. Temía mirarte a los ojos y decirte la verdad. Miedo de tu reacción, miedo de que me odiaras. No te odio, Ezra, dijo Elspeth en voz baja. Es solo que ya no te reconozco. El hombre al que amaba nunca haría algo así. Se sentaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Habían tenido muchas conversaciones difíciles durante sus 8 años de matrimonio, pero ninguna les había parecido tan definitiva. ¿Y ahora qué?, preguntó Ezra. ¿Quieres que me vaya? Elspeth se lo pensó un momento. Echarlo ahora sería una decisión emocional, pero no práctica. Tenían muchos detalles que discutir. Quiero que nos separemos, dijo claramente. No le veo sentido a intentar salvar lo que ya has destruido, pero no voy a echarte a la calle esta noche. Tenemos asuntos prácticos que discutir. Ezra asintió, aceptando su decisión con un alivio que no podía ocultar. A Elspeth no hizo más que confirmarle que estaba tomando la decisión correcta. En primer lugar, el dinero, continuó. Quiero que me devuelvas todo lo que sacaste de mi cuenta, la cantidad completa. Por supuesto, aceptó rápidamente Ezra. Venderé las acciones que me quedan. Puede que tenga que pedir un pequeño préstamo, pero devolveré hasta el último céntimo. Y quiero que canceles inmediatamente los ingresos automáticos en mi tarjeta, hoy mismo. Sí, lo haré ahora mismo. Ezra cogió el teléfono. Espera, lo detuvo Elspeth. Primero terminemos esta conversación. En cuanto a la casa, es propiedad conjunta. Sugiero que la vendamos y repartamos el dinero a partes iguales. Ezra arrugó la nariz. Quizá uno de nosotros podría comprar la parte del otro. Yo podría... No, dijo Elspeth con firmeza. No quiero quedarme en esta casa donde todo me recordará a ti. Y no creo que pudieras comprarme, dados tus problemas económicos. Me parece justo, admitió Ezra. Una venta es una venta. Puedo arreglármelas. Conozco a un agente inmobiliario. Encontraré el mío, dijo Elspeth. No te ofendas, pero ya no me fío de tus decisiones financieras. Ezra se estremeció, pero asintió. Me lo merecía. ¿Y qué más? Dividiremos los muebles y las pertenencias según lo acordado. Lo que compraste antes del matrimonio, te lo quedas. Lo que yo compré, me lo quedo. Discutiremos el resto. ¿Qué hay de...? Ezra dudó. Con nosotros legalmente. ¿Quieres el divorcio? Sí, respondió Elspeth sin vacilar. Contactaré con un abogado la semana que viene. Creo que podemos llegar a un acuerdo sin demasiadas complicaciones. No tenemos hijos y la casa es nuestro principal patrimonio. Ya resolveremos el resto. Ezra parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Su matrimonio estaba terminando, tranquila y racionalmente, en una conversación de una noche. Elspeth,
Se inclinó hacia adelante. Quizá deberíamos pensarlo. ¿Darnos tiempo? Podría dejar de ver a Violet. Podríamos probar con la terapia. Elspeth negó con la cabeza. ¿Por qué, Ezra? Tú mismo has dicho que una parte de ti quiere algo nuevo. Ya has alquilado un piso para empezar una nueva vida. No voy a retenerte si quieres marcharte. Pero 8 años juntos, ¿no podemos tacharlos? Ya lo has hecho, dijo Elspeth suavemente. En el momento en que decidiste mentirme en lugar de hablar de tus problemas. El momento en que empezaste a salir con otra mujer. El momento en que cogió mi dinero sin pedírmelo. Ezra bajó la cabeza. Cometí un error terrible, pero la gente merece segundas oportunidades, ¿no? A veces, convino Elspeth. Pero no en este caso. Se ha roto demasiada confianza. No podré volver a mirarte y no pensar que eres capaz de hacerme esto. Lo entiendo, dijo Ezra en voz baja. Pero si alguna vez cambias de opinión, no lo haré, dijo Elspeth con firmeza. Y será mejor que tú también lo aceptes. Nuestro matrimonio ha terminado, Ezra. Ahora solo tenemos que resolver los aspectos prácticos y seguir adelante. Él asintió, aceptando su decisión. Algo parecido al alivio brilló en sus ojos, lo que reforzó la confianza de Elspeth. ¿Y los próximos días? Preguntó Ezra. ¿Quieres que me vaya inmediatamente? Elspeth dudó. Por un lado, verle todos los días sería doloroso. Por otro, no tenía un plan para mudarse. Creo que uno de los dos debería encontrar alojamiento temporal en los próximos días, dijo. Tú ya tienes piso, aunque lo tienes desde el 1 de mayo. ¿Quizá puedas negociar una fecha más temprana? Tal vez, asintió Esdras. Mañana llamaré al casero. Si no funciona, puedo quedarme en un hotel o en casa de mi hermano. Bien, se levantó Elspeth dando por terminada la conversación. Ahora, por favor, cancela la recarga automática de mi tarjeta. Ezra sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. Pulsó algo durante unos minutos y luego mostró la pantalla a Elspeth. Listo, no más recargas automáticas. Y he transferido 1.000 libras a tu cuenta. Es todo lo que tengo por ahora. Te devolveré el resto en un mes, te lo prometo. Bien, asintió Elspeth. Te espero. Cuando Ezra subió, aparentemente para darse una ducha, Elspeth se quedó en el salón. Una extraña sensación de desolación se mezcló con alivio. Había esperado que la conversación fuera más emotiva, con gritos y lágrimas, pero se había desarrollado de forma casi profesional, como si estuvieran discutiendo la cancelación de un contrato y no el final de una relación de 8 años. Tal vez fuera mejor así. Tal vez su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en un hábito, y ambos lo sentían pero tenían miedo de admitirlo. Ezra había encontrado una salida en una relación con otra mujer. Ella encontraría su camino. Elspeth sacó su teléfono y abrió los anuncios de pisos. Necesitaba empezar una nueva vida y cuanto antes mejor. Mientras miraba las opciones, se sorprendió a sí misma pensando que no sentía tanto pena como determinación. La determinación de no dejar que nadie volviera a traicionar su confianza de esa manera. Cuando Ezra bajó las escaleras vestido con ropa de casa, ella seguía sentada con el teléfono. Pensé que podría hacer la cena, le ofreció tentativamente. Si tienes hambre. No, gracias, respondió Elspeth sin apartar los ojos de la pantalla. He comido algo en la ciudad. Ya veo. Ezra vaciló en el umbral. Mira, sé que no es el mejor momento, pero tengo que preguntarte. ¿Se lo has contado a alguien? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre lo que pasó? A Sean, respondió Elspeth con sinceridad. Necesitaba hablar con alguien. ¿Sean? Ezra frunció el ceño. Os habéis hecho íntimos últimamente. Es mi amigo, la cortó Elspeth. Y no te corresponde a ti preguntar sobre mis relaciones con otras personas en este momento. Lo siento, se apresuró a decir Ezra. Tienes razón. No es asunto mío. Exacto, se levantó Elspeth. Me voy a la cama. En la habitación de invitados.
Creo que será mejor que durmamos separados hasta que te mudes. Por supuesto, asintió Ezra. Llamaré al casero mañana por la mañana. Con suerte podré mudarme en los próximos días. Bien. Elspeth se dirigió a las escaleras, pero se detuvo. ¿Y Ezra? Si piensas traer a Violet a la casa mientras yo esté aquí, avísame antes. No quiero encontrármela en la cocina durante el desayuno. Yo nunca... empezó Ezra, pero se detuvo al ver la expresión de su cara. Claro que lo harías, pero no voy a traer a nadie. Elspeth asintió y subió. La habitación de invitados era fresca y estaba un poco polvorienta. Rara vez tenían invitados que pasaran la noche. Abrió la ventana para que entrara el aire y se sentó en la cama. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sean. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, respondió Elspeth. Tuvimos una charla. Decidimos separarnos. Detalles mañana. Aguanta, escribió Sean. Si necesitas ayuda, llama cuando quieras. Elspeth sonrió. Era agradable saber que alguien se preocupaba por ella. En un mundo que de repente se sentía muy solo, significaba mucho. Fue al baño, se cepilló los dientes y se lavó la cara. El espejo reflejaba a una mujer cansada, con ojeras, pero con una expresión decidida en el rostro. Elspeth nunca se había visto así. Quizá era el primer día de su nueva vida, una vida sin Ezra, sin las pautas ni las expectativas habituales. De vuelta en la habitación de invitados, abrió el portátil y empezó a hacer una lista de tareas. Había que encontrar un lugar temporal para vivir, contactar con un agente inmobiliario para vender la casa, llamar a un abogado para el divorcio, ordenar las cuentas bancarias y asegurarse de que Ezra ya no tuviera acceso a ellas. Trabajar en la lista era tranquilizador. Convirtió el caos emocional en una serie de tareas concretas que podían abordarse de una en una. A Elspeth siempre le había gustado el orden, y ahora ese rasgo la ayudaba a no hundirse en la desesperación. Cuando la lista estuvo lista, dejó el portátil a un lado y apagó la luz. Pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos giraban en torno a la conversación de hoy, en torno a los últimos meses de su matrimonio. Había señales que no había visto. Había algo que se podría haber hecho de otra manera. Al final, Elspeth decidió que esas preguntas eran inútiles. Lo que pasó, pasó. Ezra había tomado su decisión. Ahora le tocaba a ella tomar la suya, y ya había empezado. Fuera de la ventana retumbaba el Stafford nocturno. A lo lejos pasaba un coche, ladraba un perro. Los sonidos habituales de una noche cualquiera. El mundo no se detenía porque su matrimonio hubiera terminado, y su vida tampoco debía detenerse. Con este pensamiento, Elspeth se quedó dormida. Mañana era el día de empezar con el plan. Buscar un piso, contactar con un abogado, organizar su nueva vida. Una vida sin Ezra, pero tal vez con nuevas oportunidades y perspectivas que nunca antes había considerado. La luz de la mañana se filtraba a través de las finas cortinas, pintando vetas doradas en el suelo de madera. Elspeth abrió los ojos y miró el techo desconocido durante unos segundos, hasta que recordó. Era su nuevo piso. Pequeño pero acogedor, en el primer piso de una vieja casa de ladrillo en la zona este de Stafford. Habían pasado 3 semanas desde aquella conversación crucial con Ezra, y todos los días habían estado ocupados con la mudanza, negociando con abogados y agentes inmobiliarios, ordenando las pertenencias acumuladas durante 8 años de matrimonio. Ezra se había mudado 2 días después de la conversación, tras negociar una fecha de entrada anticipada en el mismo piso que había alquilado para su nueva vida. Elspeth se quedó en la casa que compartían una semana más, pero el ambiente de habitaciones vacías era deprimente, y decidió no esperar a que se vendiera, sino alquilar un alojamiento temporal. Levantándose de la cama, Elspeth se dirigió a la pequeña cocina y encendió la tetera. Su nuevo piso era la mitad de grande que su antigua casa, pero aquí todo le pertenecía solo a ella. Cada taza, cada libro, cada centímetro de espacio.
Había libertad en ello. Sonó el teléfono. Sean le estaba recordando la comida de hoy. Habían quedado en una cafetería nueva cerca de la editorial. Sean se había convertido en su principal apoyo durante las últimas semanas. La había ayudado con la mudanza, había escuchado sus pensamientos sobre lo sucedido y había estado allí cuando lo había necesitado. «Buenos días», respondió Elspeth. «Sí, recuerdo lo de la comida. A la 1, ¿verdad?» «Sí, eso es. ¿Cómo has dormido en tu nueva casa?» «Insólito, pero bien», sonrió Elspeth mientras servía el té. «No hay nadie roncando a mi lado». Sean se rió. «Eso es sin duda una ventaja. ¿Nos vemos en la entrada de la cafetería?» Trato hecho. Después de desayunar, Elspeth fue a la editorial. El trabajo en la novela policíaca estaba en pleno apogeo, y Jacinta parecía satisfecha con sus progresos, a pesar de sus circunstancias personales. Elspeth agradeció esta inmersión en el texto de otra persona. Le ayudaba a no pensar en sus propios problemas. En la editorial nadie le hizo preguntas innecesarias. Solo informó a Jacinta del divorcio. Los demás se limitaron a decirle que se había mudado. Sus colegas, al verla serena y tranquila, no hicieron preguntas, y fue lo mejor. El día pasó desapercibido. A las 5:05, Elspeth cerró el expediente del manuscrito y preparó la maleta. Sean la esperaba a la salida del edificio. «¿Lista para comer?», preguntó ajustándose las gafas. «Dicen que en el Olivo tienen una pasta buenísima». «Me muero de hambre», admitió Elspeth. «Esta mañana solo he tenido tiempo de tomar un té». Paseaban por el primaveral Stafford, comentando las últimas novedades de la oficina. Era un día cálido, y la ciudad parecía especialmente hermosa en flor. Elspeth se sorprendió a sí misma disfrutando del momento por primera vez en mucho tiempo, sin la ansiedad, sin la sensación de traición que la había perseguido en las últimas semanas. El Olivo resultó ser un acogedor restaurante mediterráneo con una terraza que daba a una pequeña plaza. Eligieron una mesa al aire libre e hicieron su pedido. Cuando el camarero se retiró, Sean miró a Elspeth con atención. «¿Cómo estás de verdad?», preguntó. «No para los colegas, sino para una amiga». Elspeth pensó un momento. En estas semanas apenas había tenido tiempo de pararse a analizar sus sentimientos. «Sabes, es extraño, pero soy más fácil de lo que esperaba», respondió. «Los primeros días fueron horribles. Estaba enfadada, triste y vacía. Pero ahora», eligió sus palabras, «ahora siento una especie de alivio, como si me hubiera despojado de la pesada mochila que llevaba a cuestas sin darme cuenta». «Es una buena señal», asintió Sean. «Cuando Laura y yo nos separamos, tardé meses en llegar a ese estado de ánimo». «Quizá porque tenías a Peter», sugirió Elspeth. «Un hijo en común te une de un modo distinto a una posesión compartida». «Sí, así es», coincidió Sean. «Pero al final, la presencia de Peter en mi vida fue el ancla que me impidió caer en el abismo». Hizo una pausa. «¿Y la casa? ¿Sabes algo del agente inmobiliario?» «Hay un posible comprador», contestó Elspeth. «Si todo iba bien, el trato se cerraría en un mes». Ezra firmó todos los documentos necesarios sin poner objeciones. «Eso está bien», asintió Sean. «¿Y las finanzas? ¿Ha devuelto lo que se llevó?» «La mayor parte», se encogió de hombros Elspeth. «No todo, pero promete el resto para finales de mes. Sinceramente, ya no me importa. Solo quiero cerrar este capítulo y seguir adelante». Llegó la comida, pasta con marisco para Elspeth y lasaña para Sean. La conversación derivó hacia temas más agradables: un nuevo proyecto en la editorial, películas recientes, planes para el verano. Elspeth empezó a reírse de los chistes de Sean, a disfrutar de verdad de la conversación y no solo a fingir por decoro. Estaban terminando el postre cuando Elspeth se percató de que una figura familiar entraba en el restaurante. Violet Parrish, vestida con un austero traje gris, buscaba una mesa libre.
Sus miradas se cruzaron y el rostro de Violet mostró confusión. —¿Qué ocurre? —preguntó Sean al ver que Elspeth se ponía tensa. —Violet —dijo ella en voz baja—, acaba de entrar. Sean lanzó una rápida mirada por encima del hombro. —¿Quieres irte? —No —decidió Elspeth tras un segundo de vacilación—. No huiré de ella. Después de todo, Stafford no es una ciudad tan grande. Para su sorpresa, Violet, tras un momento de vacilación, se dirigió directamente a su mesa. —Perdón por la intromisión —dijo, deteniéndose a una respetuosa distancia. —Elspeth, sé que esto es incómodo, pero ¿puedo hablar contigo? No por mucho tiempo. Sean miró a Elspeth inquisitivamente. Ella asintió. —Te espero dentro —dijo levantándose—. Pediré un café. Cuando Sean se fue, Violet ocupó su lugar. Parecía tensa, pero decidida. —Gracias por acceder a hablar —empezó—. Soy consciente de que probablemente soy la última persona a la que quieres ver. No te odio, si te refieres a eso —respondió Elspeth—. No nos conocemos, y lo que pasó entre Ezra y tú es responsabilidad suya, no tuya. Violet se relajó ligeramente. Aún así, me siento culpable, sobre todo después de enterarme de el aspecto financiero de las cosas. ¿No sabías que estaba usando mi dinero?, preguntó Elspeth sin rodeos. No, respondió Violet con firmeza. Te lo juro. Cuando lo conocí, Ezra me dijo que tenía problemas económicos, pero pensé que era su propio dinero. Nunca mencionó que estuviera sacando dinero de tu cuenta. Elspeth la miró atentamente, tratando de ver si Violet decía la verdad. Había sinceridad en sus ojos, mezclada con la evidente incomodidad de la situación. —¿Cuándo supiste que estaba casado? —preguntó Elspeth. —Casi inmediatamente. Violet bajó la mirada. No lo ocultó. Dijo que llevaban mucho tiempo viviendo como vecinos, sin sentimientos, y que planeaban separarse. Ella levantó la mirada. Sé que es la clásica excusa del hombre casado, pero fue tan convincente, y francamente, yo estaba en una posición vulnerable tras la ruptura de una larga relación. Quería creerle. Elspeth asintió. Esta versión coincidía con lo que ella sabía de Ezra. Siempre había tenido un don para la persuasión, para elegir las palabras que la gente quería oír. —¿Sigues con él? —preguntó, sorprendida de su propia calma. —No. Violet negó con la cabeza. Después de aquel encuentro en el centro de negocios, cuando nos pillaste, empecé a hacer preguntas, y me di cuenta de que mucho de lo que me contaba eran mentiras o medias verdades. No hablaba. Y cuando descubrí lo del dinero, esa fue la gota que colmó el vaso. No puedo estar con un hombre que haría algo así. —Lo entiendo —dijo Elspeth. Por extraño que parezca, lo entendía. Ambas, a su manera, habían sido víctimas del engaño de Ezra. Quería disculparme —continuó Violet— y decirte que admiro cómo has manejado la situación. Muchas mujeres habrían montado una escena, iniciado una guerra pública, y tú fuiste digna. No le vi sentido al drama —respondió Elspeth con sinceridad. Lo hecho está. La histeria no me devolvería a mi marido, ni mi dinero, ni mis años perdidos. Guardaron silencio un momento. La situación era extraña, pero no tan incómoda como cabría esperar. Dos mujeres, unidas por una experiencia compartida de traición, sentadas a la mesa de un restaurante hablando casi como viejas conocidas. —¿Ibais a comer? —preguntó Elspeth. —No quiero entretenerte. En realidad tengo una reunión dentro de 10 minutos. Violet miró su reloj. Acabo de verte y he sabido que tenía que venir. Llevo semanas llevándolo encima. Se levantó, a punto de marcharse, pero se detuvo. Hay algo más que deberías saber. Ezra intentó ponerse en contacto conmigo la semana pasada. Dijo que había cometido un error, que quería arreglar las cosas. ¿Tú o yo? Preguntó Elspeth. Al principio habló de ti, contestó Violet. Pero cuando le dejé claro que no me interesaba que volviéramos juntos,
Empezó a insinuar que tal vez querría replantearse sus prioridades. Violet negó con la cabeza. Pensé que debías saberlo, por si intentaba volver contigo con una historia sobre un gran error y remordimientos. Gracias por el aviso, dijo Elspeth con sinceridad. Pero no me sorprende. A Ezra nunca le ha gustado estar solo. Violet asintió. Que tengas suerte, Elspeth. Y de nuevo, siento todo lo ocurrido. Buena suerte para ti también, dijo Elspeth. Y gracias por tu sinceridad. Cuando Violet se hubo marchado, Elspeth permaneció sentada durante un rato, reflexionando sobre aquella inesperada conversación. Extrañamente, no sintió ira hacia la mujer. Tal vez fuera porque se había dado cuenta de que la raíz del problema no era Violet, sino Ezra y su relación, que al parecer llevaba fracturada mucho tiempo, aunque ella no se había dado cuenta. Sean regresó con 2 tazas de café. ¿Va todo bien?, preguntó, mirando a Elspeth detenidamente. ¿De qué quería hablar? De disculparme. Elspeth cogió la taza. Y para advertirle de que Ezra podría intentar volver, él ya había intentado volver con ella. ¿Y ella le dijo eso?, se preguntó Sean. Fue bastante decente por su parte. Sí, asintió Elspeth. Sabes, en otra situación incluso podríamos ser amigos. Parece una mujer normal, solo que atrapada por los encantos de Ezra, como lo estaba yo. Sean sonrió. Eres increíble, Elspeth Brooks. La mayoría de las mujeres en tu posición odiarían a un rival durante el resto de sus vidas. ¿De qué sirve? Elspeth se encogió de hombros. El odio solo consume energía que podría gastarse en algo útil. Prefiero dedicar mis energías a labrarme una nueva vida. Terminaron su café y volvieron a la oficina del editor. El resto de la jornada laboral transcurrió al ritmo habitual, pero Elspeth de vez en cuando volvía a pensar en las palabras de Violet. Si Ezra intentaba volver, ¿qué le diría? La respuesta fue inmediata. No. Algunas puertas era mejor dejarlas cerradas. Aquella tarde, de vuelta en su nuevo piso, Elspeth se dedicó a ordenar los libros en las estanterías que acababa de montar. Aquel piso se estaba convirtiendo poco a poco en un hogar, con cada cosa ordenada, cada hábito formado en el nuevo espacio. El timbre sonó a eso de las 8. Elspeth se sorprendió. No esperaba a nadie. ¿Tal vez vecinos? ¿O a un mensajero con las últimas pertenencias de la antigua casa? Al abrir la puerta, vio a Ezra. Llevaba un ramo de lirios, sus flores favoritas, y parecía inusualmente confuso. «Hola», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» Elspeth vaciló, pero dio un paso atrás y lo dejó entrar. No se habían visto desde la separación y solo se comunicaban a través de mensajes y abogados. «Bonito». Ezra miró a su alrededor. «Acogedor. Como tú. ¿Por qué estás aquí, Ezra?», preguntó Elspeth, sin aceptar el ramo que le tendía. Dejó las flores en el suelo y suspiró. «Te echo de menos», dijo sin rodeos. «Estas semanas sin ti han sido vacías. He cometido un gran error, Elspeth, el mayor error de mi vida». «¿Esto es por Violet o sobre robar mi dinero?», preguntó con calma. «Todo». Ezra negó con la cabeza. «He sido un idiota. Dejar que el enamoramiento de un momento y los problemas económicos arruinaran lo que de verdad importaba, nuestra familia». «Ya no tenemos familia, Ezra», dijo Elspeth en voz baja. «La destruiste con tus decisiones, y ya es demasiado tarde para arreglarlo». «Nunca es demasiado tarde si 2 personas se quieren», insistió él. «Y yo todavía te quiero, Elspeth, y estoy seguro de que tú aún sientes algo por mí». «El amor requiere confianza», replicó Elspeth. «Y ya no puedo confiar en ti, Ezra. Nunca lo haré». Dio un paso hacia ella. «La gente cambia. Yo he cambiado. Estas semanas me han hecho replantearme muchas cosas». «Violet te rechazó, ¿verdad?», me preguntó Elspeth sin rodeos. «¿Es por eso por lo que de repente has recordado que existo?». Ezra pareció sobresaltarse. «¿Has hablado con ella?».
La he conocido hoy por casualidad. Elspeth cruzó los brazos sobre el pecho. Me ha dicho que estabas intentando arreglar la relación. Con ella, no conmigo. No es tan sencillo, empezó a justificarse Ezra. Sí, hablé con ella, pero solo para cerrar ese capítulo, para poder volver contigo con la conciencia tranquila. Ezra. Elspeth sacudió la cabeza. Siempre has sido un buen narrador, pero esta vez no me creo tus historias. Acudiste a mí porque no tenías a dónde ir, porque tu nueva vida no es tan brillante como esperabas. Eso no es cierto, replicó, pero sin mucha convicción. Me di cuenta de lo que había perdido. Tal vez, convino Elspeth. Pero eso no cambia el hecho de que no quiero volver contigo. Nuestro matrimonio ha terminado, Ezra, y es definitivo. La miró fijamente durante un largo instante, como si tratara de encontrar algo en su rostro que le diera esperanza. Pero Elspeth permaneció tranquila y decidida. Puedo cambiar, dijo en voz baja. Puedo ser mejor. Tal vez, asintió Elspeth. Y lo deseo para ti, pero no para mí, sino para ti, y quizá para alguien más en el futuro. Ezra bajó la cabeza. Entonces, ¿este es el final? Sí, confirmó Elspeth. El abogado te ha enviado los papeles del divorcio. Por favor, fírmalos y devuélvelos. Cuanto antes completemos los trámites, mejor para los dos. Permaneció en silencio, aún con el ramo en la mano. Elspeth vio cómo la expresión de su rostro pasaba de la esperanza a la comprensión, y luego a la humildad. Firmaré esta semana, dijo por fin. Y, perdóname, Elspeth, por todo. Te perdono, respondió ella con sinceridad. Pero eso no significa que quiera volver. Mientras Ezra se alejaba, dejando el ramo sobre la mesa del recibidor, Elspeth se sintió extrañamente tranquila. Esperaba que esta conversación fuera más emotiva, que se manifestaran viejos sentimientos, pero en su interior solo había confianza en lo acertado de su decisión. Llevó los lirios a la cocina y los puso en un jarrón con agua. Las flores eran hermosas, y no había razón para tirarlas solo porque Ezra las había traído. Era otro pequeño paso hacia una nueva vida, la capacidad de separar lo bueno del contexto en el que aparecía. 4 meses después, Elspeth estaba sentada en una cafetería frente a la oficina del editor, revisando el correo matutino en su tableta. El acuerdo para vender la casa estaba cerrado, el dinero dividido a partes iguales. El divorcio era oficial. Se rumoreaba que Ezra había aceptado una oferta de trabajo en Londres y se había marchado. No habían hablado desde la visita de aquella tarde, y Elspeth se alegraba de ello. Su piso temporal se había convertido en permanente. Había firmado un contrato de alquiler a largo plazo y tenía el espacio para ella sola. El trabajo en la editorial iba bien. El éxito de la novela policíaca que había editado le había valido un ascenso y un aumento de sueldo. ¿Lista para quedar? Shion apareció en su mesa sonriente. Jacinta ya nos esperaba con una presentación. Estaban trabajando en un nuevo proyecto, una serie de novelas policíacas para adolescentes. Elspeth se encargaba de la edición, Shion de la maquetación. Su cooperación resultó productiva y agradable, y varias cenas juntos después del trabajo dejaron entrever la posibilidad de una relación más estrecha en el futuro. Elspeth no tenía prisa, pero tampoco se cerraba a nuevas oportunidades. Lista. Recogió su portapapeles y se levantó. ¿Cómo está Peter? ¿Todo bien con el proyecto escolar? Lo hizo muy bien, dijo Sean con orgullo. Y, por cierto, te ha saludado. Dijo que quería enseñarte su nueva colección de sellos el próximo fin de semana. Elspeth sonrió. Su relación con el hijo de Sean iba bien, sin la tensión ni la incomodidad que solían producirse entre los niños y los nuevos adultos en sus vidas. Salieron del café en un luminoso día de otoño. Stafford se preparaba para el cambio de estación. Los árboles se volvían amarillos y rojos. Las colecciones de otoño aparecían en los escaparates. Las cafeterías ofrecían bebidas de temporada a base de calabaza y canela.
La vida seguía su curso, sin altibajos dramáticos, tal y como era. Elspeth caminaba por la calle junto a Sean, pensando en la próxima reunión, en el fin de semana, en el nuevo libro que había empezado a leer ayer. Los pensamientos ordinarios de un día ordinario, y había belleza en esa cotidianidad. Elspeth ya no era la esposa de Ezra, la víctima de una traición o la heroína de una dramática historia de divorcio. Era simplemente Elspeth Brooks, una mujer que vivía su vida día a día, página a página, abierta a lo que le deparara el futuro.